Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Qué alegría me hace saludarlos desde aquí. Estamos en el hotel ahorita mismo porque tenemos 2 partidos este fin de semana fuera de casa. La experiencia ha sido brutal, de verdad que sí, no se lo alcanzan a imaginar. Nada, acompáñenme en este nuevo video para que vean cómo es una experiencia siendo estudiante atleta aquí en Estados Unidos, así que acompáñenme, ¡vamos! Bueno, mi gente, así quedaría más o menos nuestra maleta en el ámbito deportivo. Aquí tenemos nuestros guayos, nuestros guantes, nuestras herramientas. Por esta parte tenemos nuestras licras. Como no sabemos con qué color vamos a jugar, entonces siempre me gusta llevar los 3 colores que podrían ser para siempre estar súper preparados. Aquí tenemos nuestros shorts, nuestras canilleras. Y como nos vamos a quedar varios días allá, es importante llevar cuaderno para hacer tareas, pero también por esa razón llevo mi computador y obviamente para editar y para hacer las tareas que nos vayan dejando, pero más o menos así va quedando la maleta. Obviamente en la otra más pequeña va a haber algo más, pero más o menos es así, así que vamos, ya estamos listos. Bueno, mi gente, ya comimos, ya almuercito listo. Ahorita vamos a volver al lobby. Estamos volviendo al lobby, de hecho, a descansar un poco más y a preparar ya todo lo que se viene para el partido, que cada vez falta menos. Como siempre, les voy a seguir mostrando todo para que ustedes se den cuenta y sepan cómo es una experiencia. La verdad que me hace muy feliz poder estar viviendo todo esto, sinceramente, a pesar de que no es mi primera vez viajando, porque lo hice en Colombia. Sí, es mi primera vez viajando aquí en Estados Unidos a jugar en otra universidad, así que nada, más que feliz, más que contento, y como siempre, acompáñenme, vamos. Bueno, mi gente, ahora sí, sin más preámbulos y más antelación, iniciaríamos con un nuevo partido, con muchas ganas, con mucha seguridad, pero sobre todo con mucha confianza para poder sacar los 3 puntos en este doblete de partidos que tendríamos este fin de semana. Obviamente ellos querían arrancar lo más fuerte posibles para intentar hacernos daños por el juego aéreo y por el balón a la espalda, que son la fortaleza de ellos, que ustedes verán más adelante. Aquí, bueno, ellos lo intentaban, pero nosotros estaríamos bien atentos y bien seguros para iniciar a afianzar esa confianza que iba a ser muy importante, y ustedes más adelante lo seguirán viendo. Como les dije, ellos querían buscar el balón a la espalda de nuestra defensa. Aquí iba a llegar nuestra primera intervención en el partido, una intervención en la cual saldríamos a achicar lo más rápido posible y podríamos cultivar esa confianza y podríamos ayudar al equipo a tener el 0 en nuestro arco. Tras ese mismo saque de banda que nuestra defensa provocó, llegaría nuevamente otra
otra acción de ellos en la cual él gana por la banda, buscan el centro al área. Y bueno, aquí afortunadamente para nosotros él cabecea mal, pero es otro aviso de lo que yo les dije, que es una buena fortaleza por parte de ellos. Bueno, ustedes me dirán, Diego, pero ¿qué pasó con la cámara mientras vemos aquí cómo juego con los pies? Y es que en el primer tiempo se me olvidó ponerla, la verdad, porque, claro, o sea, el partido empezó muy rápido y yo estaba, la verdad, recuerdo, estaba muy concentrado y completamente me olvidé de poner la cámara. En esta jugada sería una de las mejores atajadas que yo he tenido. Honestamente es un atajadón. Yo recuerdo que viví con mucha intensidad y con mucha alegría, porque yo sabía que hoy iba a ser un buen partido. Después de esta y las dos anteriores, yo sabía que iba a ser un buen partido, que tenía confianza en mí mismo y que nosotros íbamos a sacar el partido adelante. Aquí, bueno, aquí nuevamente atentos, nuevamente pendientes de cortar el balón y de salir rápido. Bueno, mi gente, sin mucho más, en este primer tiempo llegaríamos al final con un 0-0 y ya con miras al segundo tiempo. Bueno, mi gente, ahora sí iniciaré nuestro segundo tiempo con nuestro ángulo habitual, con nuestra cámara, como nos gusta ver el partido, con mejor calidad. Y bueno, aprovecho que este segundo tiempo inicia para avisarte que si no ha sido por la comida, si no ha sido por la bebida, lo hagas de una vez porque este segundo tiempo estuvo impresionante, con muchos goles, con muchas intervenciones, muchas atajadas y sobre todo una gran sorpresa al final del partido que bueno, menos mal pude grabarla. Aquí nosotros ahora iniciaríamos fuerte. Aquí, bueno, aquí me lamento porque casi anotamos, pero bueno, seguíamos manteniendo la presión alta por parte de nosotros. Aquí, bueno, aquí jugamos bien con nuestro lateral, salimos, pedimos el balón con confianza. Aquí, bueno, ellos intentan contrarrestar nuestras aproximaciones con este remate, que la defensa se comportó muy bien, protegiendo el arco y bueno, me llegaba el balón fácil y como siempre intentamos reanudar lo más rápido posible. Aquí nuevamente ellos seguían buscando ese balón a la espalda, ese balón peligroso para nosotros, pero nosotros seguíamos ahí atentos y nuevamente reanudábamos el juego para aprovechar ese buen momento en el que estábamos. Y bueno, de tanto insistir, llegaría esta acción en la cual nuestro extremo desborda por la banda y forza un penalti a favor de nosotros en el segundo tiempo, el cual nos emocionamos porque podríamos tener la oportunidad de anotar. Y aquí llegaría nuestro primer gol del partido, después de sufrir, después de mantener el arco en cero y después de salvar al equipo, llegaría nuestro primer gol. Obviamente la alegría fue inmensa, la alegría fue espectacular, buena confianza seguíamos teniendo, le estábamos dando al equipo una mano y bueno, como siempre darle la gloria y la honra a Dios por ese gol y por ayudarnos a mantener el arco en cero. Aquí obviamente ellos seguían atacando. Después del gol estaban un poco heridos y llega este balón en el cual se ve fácil, pero pasó entre las piernas de mi defensa y honestamente tengo que decirlo, fue un balón complicado, fue un balón difícil para mí porque no tenía una visión clara y plena, a diferencia de este, que aquí sí la pude controlar de la mejor manera. Y bueno, aquí sin exagerar y sin mucho visaje, estábamos haciendo tiempo para enfriar un poco el partido. Pero bueno, como todo no sale muchas veces de la mejor manera, aquí ellos anotarían el gol, anotarían el gol del empate, anotarían el 1-1. Obviamente como ustedes pueden ver, es un poco mi enojo, y no solo mi enojo, sino el de mi equipo también, porque bueno, fue una jugada que no se lo merecían, fue una jugada compleja y me alcanza a dar rabia porque bueno, siento que pudimos haber hecho más, incluido yo mismo ahí. Entonces bueno,
Era un momento difícil de partido, pero seguíamos ahí de pie, seguíamos ahí como en actitud porque no podíamos dejar derrumbarnos ya que estábamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y como les digo, de igual manera, nuevamente aquí el árbitro, bueno, no me da el tiempo, pero bueno, aquí salimos a cortar bien el balón y podemos reanudar el juego, o intentamos reanudar el juego rápido sin perder la calma porque estábamos empatando y estábamos seguros de que podíamos tener el gol. Y hablando del gol, llegaría una jugada en la cual después de seguir intentando y de seguir luchando, volvería a llegar nuevamente el gol, el segundo gol para nosotros, el cual desata mi alegría, pero al mismo tiempo mi desahogo, porque en ese gol había sentido de que quizás todos hubiéramos podido hacer un poco más y que estamos jugando muchísimo mejor que ellos. Ahí saludo a mis compañeros y al coach y nuevamente las gracias a Dios y muy orgulloso porque incluso cuando fue un momento difícil, cuando las cosas no salieron bien, nosotros no bajamos los brazos, sino al contrario, nos mantuvimos y pudimos llegar al segundo gol. Bueno, mi gente, ahora sí llegaría la última jugada del partido, como siempre lo mejor para el final, y no es porque yo lo haya querido o algo así, sino porque así se desenvolvió el partido y así fue. Todo se daría por una falta que mi compañero hace. Obviamente a simple vista se ve lejos, se ve que no hay ningún peligro así extremadamente inminente, pero por la situación del partido y por el contexto, era un balón importantísimo, un balón determinante en el cual, bueno, ellos cobrarían, la defendemos, queda el rebote, la tapo, queda mi defensa y él salva el rebote y la salvamos, mi gente. Obviamente mi alegría es impresionante, mi alegría es bastante, pero teníamos que seguir concentrados porque así como ustedes lo oyen y ven, ya se va a acabar el partido, ellos vuelven a tirar el centro, nadie le queda, mi defensa la despeja y señores, terminaría con una victoria 2-1 por parte de Vettel. De verdad que yo no podría estar más contento y más feliz, así no se note ahí. Estaba completamente feliz, completamente emocionado por el resultado que habíamos sacado. Cuando le estoy agradeciendo a Dios, como siempre, yo recuerdo que no lo podía creer, yo recuerdo que fui de verdad el más feliz de todos. Y bueno, cuando los demás compañeros, inclusive los del otro equipo, se me vinieron a acercar a felicitarme, fue una sensación única que jamás voy a olvidar. Bueno, mi gente, gracias a Dios se dieron las cosas de la mejor manera. La verdad que estoy muy feliz, muy agradecido por la victoria. Primero que todo porque como equipo hicimos las cosas bien y bueno, sin duda alguna era lo más importante, y en lo personal obviamente la verdad que para eso estoy yo ahí, ¿no? Para ayudar y para apoyar cuando ellos me necesitan. Y como siempre se los he dicho, es gracias a Dios, la gloria es siempre para Él, que me da el talento, me da la sabiduría y la valentía de poder estar ahí. Así que nada, el sábado volvemos a jugar, mañana tenemos entrenamiento y nada, el sábado tenemos que ir con la misma actitud, incluso mejor, para poder volver a ganar, que pues es lo que como equipo queremos, porque como yo les dije en el anterior video, estamos para grandes cosas, de eso no tengo la menor duda. Así que nada, ahorita ya comimos una pizza y ya es hora de ir a descansar y preparar lo que viene y nada, disfrutar de la alegría, pero ya pensando en otro partido. Gracias por acompañarme, los veo en el próximo partido. Chao.